Hola, qué gusto poder saludarles. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Hoy iniciamos una nueva serie, Parábolas del Señor. El tema de hoy, importancia de oír y escuchar. Sé que muchos de ustedes han escuchado la siguiente frase o la siguiente enunciado. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Más que esto de la disposición de oír o escuchar o de tener la capacidad auditiva de oír o ver, tiene que ver no con esa parte auditiva, porque si realmente todos tenemos la capacidad de oír algo, oímos ruido, oímos música, oímos palabras, oímos una corneta, ¿sí? Aquel que no tiene problema auditivo puede percibir todos estos sonidos, pero tiene que ver con esa persona que, a pesar de oír, no escucha, porque la escucha tiene que ver con una disposición interna, un oído interno que tiene que estar en nosotros para poder entender el mensaje, comprender y prestar atención. Entonces tiene que ver con esa disposición de prestar atención, de estar atento. Entonces esa es la escucha. El oír, percibir sonido. Escuchar, ese prestar atención al mensaje y poder entender eso que nos están diciendo. Eso tiene que ver con oír y escuchar. Y Jesucristo sabía esta relación de lo que es oír y escuchar. Y muchos de sus mensajes lo dio a través de parábolas. ¿Y por qué usaba esta parábola? Porque alrededor de él habían personas con una disposición de oír y escuchar. Por ende, entender el mensaje. Pero había otro grupo de personas que no estaban dispuestos a oír. Por ende, no iban a escuchar. En esos tiempos Jesús estaba rodeado por muchas personas, como le dije anteriormente, personas con disposición de oír, a su vez, escuchar. Y otras personas, como los fariseos, que a pesar de que oían, no escuchaban y no entendían el mensaje. Y ellos estuvieron bloqueados todo el tiempo y no pudieron entender que tenían enfrente al Hijo de Dios, a Dios mismo vivo, a Jesucristo, al Salvador, y no entendieron ese mensaje. Ellos estuvieron bloqueados, a pesar que lo vieron, a pesar que oyeron, pero no escucharon. Y hoy, yéndonos al tiempo presente, es que nosotros también tenemos obstáculos que nos impiden poder escuchar, a pesar de oír un mensaje, a pesar de estar oyendo a alguien, leyendo la palabra, viendo, pero no escuchamos, no entendemos y el mensaje no llega a nuestros corazones. Y quiero mencionarle 3 aspectos específicos. Hay otros que son obstáculos para poder escuchar. El primero de ellos es falta de enfoque, ¿sí? Esa falta de concentrarnos para escuchar el mensaje, prestar atención. Y hay una estadística que me llama la atención, que tiene que ver con esa capacidad que tiene el ser humano para hablar y para escuchar. Esta estadística arroja que una persona puede hablar 180 palabras por minuto, pero una persona también puede escuchar entre 300 y 500 palabras por minuto. Quiere decir que el diseño de nosotros tiene una capacidad mayor es para escuchar. Yo creo que Dios sabía de esto. Y sabe aún más que la comunicación efectiva depende de una escucha activa. Quiere decir que nuestra mayor capacidad es para escuchar. Por ende, debemos concentrarnos en escuchar. Ser tardos para hablar y rápidos para escuchar. Entonces, bueno, ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto es una carga emocional. Yo sé que muchos de nosotros hemos vivido ciertos eventos que nos pueden coartar nuestra forma de percibir los mensajes, tanto vivencias positivas como negativas. Incluso hoy podemos estar sumergidos en ciertas circunstancias que nos llevan a estar absortos y no nos dejan percibir un mensaje, de tal manera que se ve de una manera u otra coartada nuestras expectativas según esas experiencias pasadas y las circunstancias. Hablo de circunstancias del día cotidiano. ¿Cómo lo puede ser actualmente? Una persona que hoy esté pendiente o tenga problemas con la parte económica, si es salud, tengo que pagar esto, mi hijo está enfermo, necesito aquella cosa, tengo que ir, mis familiares están afuera, tengo que hacer una reparación, tengo que comprar gasolina porque tengo que hacer un trabajo y no hay gasolina disponible, ¿qué hago? Entonces, podemos estar escuchando un mensaje, leyendo algún libro, leyendo la Biblia, pero inclusive podemos estar viendo cara a cara a una persona.
y solamente oímos, pero no escuchamos. No percibimos el mensaje porque la circunstancia, la predisposición nuestra nos lleva a estar absortos a ese mensaje. Y por ende, solo oímos, pero no escuchamos. Ese sería el segundo aspecto. El tercer aspecto es el egocentrismo. ¿Sí? Personas centradas en sí mismos, en el yo, en lo que soy, en lo que sé, de tal manera que lo llevan a no valorar lo que otras personas tienen que decir. Y también es una forma de bloquearse porque están tan interesados de impresionar a las personas con su intelecto que no escuchan, sino esperan cualquier momento para hablar y por ende interrumpen. Entonces, esos tres aspectos, tanto como la falta de enfoque, la carga emocional, el egocentrismo, son obstáculos para poder escuchar. Y si tenemos en cuenta que la comunicación efectiva depende de la escucha activa, entonces nosotros tenemos que enfocar nuestra mente para poder prestar atención, recibir el mensaje y apagar esa conversación interna para que la carga emocional no nos afecte. Yo tenía un profesor que cuando llegaba al aula de clase en la universidad, él decía, apagar el radio interno. Al principio, la primera vez que lo escuchamos no entendíamos, ¿cuál radio será? Hablaba de un radio interno, esa conversación interna que sé que muchos tenemos y que nos llevan a estar distraídos, incluso a veces hasta predispuestos a la defensiva y no nos permiten escuchar el mensaje. Entonces, es necesario apagar los radios internos, prestar atención, concentrar nuestro corazón para poder escuchar esos mensajes. En específico, como decía Jesús, y está hablando Jesús toda su enseñanza, escuchar los mensajes de Dios, escuchar las parábolas, escuchar toda la enseñanza que hay en la palabra de Dios. Quiero leer en Mateo 13, del 12 al 15, después que Jesucristo empieza a hablar en parábola, les da una exhortación, lo que es a todas las personas que estaban alrededor de él. Y dice así, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábola. Aunque ven, no ven. Aunque oyen, no oyen ni entienden. O sea, aquí es lo que la introducción que le estaba haciendo. Empiezo con el 13. Aunque oyen, no entienden. Aunque ven, no entienden. No pueden percibir. Están bloqueados. Pero me llama la atención que él dice que al que presta atención, al que dispone a oír y a escuchar, se le dará más conocimiento del que tiene en abundancia. Pero aquella persona que no presta atención y que solamente está oyendo, lo poco que tiene se le quitará. Esa persona que no oye ni escucha, queda a expensa de las circunstancias, de lo que puede hacer o de dejar de hacer. Pierde la cobertura de Dios de una manera u otra porque su esperanza la está colocando en los recursos, en lo que tiene, en el día a día. Y de una manera u otra, el desaliento lo va a alcanzar, la desesperanza. Y llegan en un momento donde los brazos están caídos y llegan a decir el momento de decir, como va viniendo, vamos viendo. No debemos caer en ese punto, debemos prestar atención y agarrar la palabra, ponernos a depender de ella de tal manera de que nuestro conocimiento aumente. Miren lo que dice el versículo 14. En ello se cumple la profecía de Isaías. Siempre oirás, pero nunca entenderás. Siempre verás, pero nunca percibirás. Siempre vas a oír, pero no necesariamente vas a entender. Depende de ese oído interno, de un corazón dispuesto para escuchar y entender. El 15. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Apenas oyen con los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con su corazón y volverse y yo los sanaría. Él nos sanaría. Tiene que ver ahora de escuchar, prestar atención al mensaje, de volverse al Señor, mirar, observar, escuchar, y vamos a obtener de Él ¿qué? Por eso la importancia de oír escuchar.
su salvación, su sanación. Y nuestra fe va en continuo crecimiento. Veamos lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La idea es que nosotros hoy en día seamos unas personas de fe. Vivamos por fe. Más que nunca, todos nosotros los venezolanos que estamos en este país, debemos depender de Dios, de lo que Él, las promesas que nos da en su palabra, de lo que Él nos dice, de lo que somos, de lo que seremos. Tenemos que depender de Él. Nuestra confianza está totalmente en Él, pero tenemos que escucharlo. Tenemos que prestar atención, tenemos que nuestro corazón disponerlo a Él, enfocar nuestra mente a lo que dice su palabra y depender de Él, para que nuestra fe vaya en continuo crecimiento, nuestra fe creciendo y creciendo, y podamos escuchar el mensaje, no solamente a las personas que ya son cristianas, a los que aún no han confiado en Jesucristo, poder escuchar este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje que si usted por fe lo acepta, usted pasa a ser un hijo de Dios. Jesucristo vino al mundo, estuvo en el mundo, el Hijo de Dios, y murió en un madero, un sacrificio por usted y por mí. ¿Cuál era su propósito? Pagar por nuestros pecados. Y Él dice en su palabra que si usted cree que Jesucristo murió en ese madero para pagar nuestros pecados, sus pecados, en ese momento usted es salvo. Pasa a ser un hijo de Dios y el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Es sellado de una vez y por siempre. Sus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Ese es el mensaje. Ahí tienen un mensaje que si usted presta su corazón, enfoca su mente y acepta este mensaje y dice, sí, yo creo, usted pasa a ser un hijo de Dios desde este preciso momento. Y el paso es de fe. Al escuchar, nuestra fe va creciendo, va aumentando. Y eso es lo que queremos, que nuestra fe vaya en ese continuo crecimiento, vaya aumentando, seamos unas personas que vivimos por fe. Y vemos, y vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Que Dios nos va a usar. Vamos a tener bendiciones. Hay un mundo caído donde vamos a tener aflicciones, pero Dios va a estar con nosotros, porque nuestra fe activa su promesa hacia nosotros. La idea acá es que usted y yo podamos confiar. Y hay ejemplos en la Biblia, y quiero irme a una historia bastante interesante, que es la historia de Samuel. Y me voy a remontar al Antiguo Testamento en el libro de 1 Samuel, específicamente el capítulo 3. Y voy a parafrasear los primeros versículos para después darle específicamente 2 versículos, que será el 9 y el 10. Al inicio de este capítulo se dice que Samuel era un joven que servía a Dios y estaba bajo el cuidado del profeta Elí. Y el profeta Elí era un hombre ya de avanzada edad, incluso que ya se estaba quedando ciego. Y en esos tiempos, ya la palabra de Dios no se oía, no se escuchaban, no se veían sus visiones, no sabían nada de Dios. Dios había apartado su comunicación con el pueblo de Israel. Esto tiene que ver mucho con una situación espiritual. No la voy a explicar ahorita, pero realmente el punto es que Dios había cortado la comunicación con el profeta Elí y a través de ese profeta es que llegaba la palabra al pueblo. ¿Por qué? Porque el profeta Elí, él y su familia estaban en cierto pecado, en ciertas cosas deshonrosas. ¿Qué hizo Dios? Dejó de comunicarse con Elí. Pero ahora Dios quiere restablecer la comunicación y va a usar a este joven Samuel, que futuramente va a ser el predecesor del profeta Elí y va a ser el profeta Samuel. Este joven, en los versículos siguientes, Dios lo empieza a llamar Samuel, Samuel. Y él se levanta y va a atender al llamado, pero va hacia el profeta Elí, porque él creía que lo estaba llamando el profeta Elí. El profeta Elí le decía, no, yo no te estoy llamando, vuelve a acostarte. Y venía otra vez Dios lo llamó, Samuel, Samuel, y vino Samuel, atendió al llamado y se acerca a la recámara del profeta Elí. Y él dice, yo no te llamé. Por tercera vez ocurre lo mismo. Dios lo llama y él cree que lo está llamando, es el profeta Elí. Recordemos que hasta ese momento Samuel no tenía forma de conocer la voz de Dios porque él nunca había establecido una comunicación con Dios, no conocía su palabra. Entonces no podía atender. Sin embargo, ya cuando acude la tercera vez al profeta Elí, el profeta Elí se dio cuenta de que él no lo estaba llamando y el que estaba llamando a Samuel era Dios. Y en este momento
el profeta Elí le da una dirección a Samuel, que la vemos en el versículo 9 del 1 Samuel, capítulo 3. Dice, entonces Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel fue y se acostó en su lugar. En el 10, el Señor vino y se quedó allí, llamando como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo está escuchando. Me voy a quedar con esta frase. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Acá vemos esta disposición de este joven. Por ahí los historiadores dicen que tenía entre 12 y 16 años. Era un pequeño muchacho, era un joven. Estaba sirviendo a Dios bajo el cuidado de Elí, pero tenía una disposición de escuchar, de atender al llamado de Dios. Y su respuesta es, habla, Señor, que tu siervo escuche. Sabemos que después este joven se convirtió en el profeta Samuel, que fue quien ungió al primer rey de Israel, a Saúl, y al segundo rey también, que fue David. Hizo grandes cosas, Dios estableció su comunicación con el pueblo de Israel a través de él, es uno de los profetas prominentes, fue usado grandemente por Dios. ¿Qué le quiero decir a usted acá? Que usted y yo también podemos ser usados grandemente por Dios, porque hoy la palabra de Dios está a nuestro acceso. Tenemos acceso a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, donde Él no solamente llamó al profeta Samuel, sino lo está llamando a usted. Póngale su nombre, póngale el nombre suyo. Yo le pongo mi nombre. Sí, Edgar, que me está llamando Dios. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a replicar la misma respuesta que tuvo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Necesitamos aumentar nuestra capacidad de escuchar. Tenemos una capacidad, mejor dicho, necesitamos poder mejorar en la forma que escuchamos. No solamente oír, sino escuchar. Los beneficios son innumerables para poder ser consolados por Dios, poder atesorar su mensaje, vivir con gozo, independientemente de las circunstancias, porque estamos dependiendo de esa palabra de Dios que está entrando en nuestro corazón. Pero es necesario mejorar nuestra escucha activa. Quiero ahorita darles unos tips para aumentar su entendimiento en la medida que escuchan. El primero de ellos, escuchar con el corazón y la mente. O sea, disponer nuestro corazón, enfocar nuestra mente para poder entender el mensaje. Segundo, escuchar con la intención de entender. Está buscando descodificar el mensaje, inclusive escuchar lo que no se dice, el mensaje detrás del mensaje. Eso es escuchar con una disposición, una intención de entender. Número 3, escuchar tanto el contenido como los sentimientos. Ver los tonos con que se dice el mensaje, cómo lo está diciendo, cómo lo está expresando, qué sentimiento le está colocando, si hay una lágrima, si hay una sonrisa, si hay un gesto de amargura, de tristeza. Escuchar no solo el contenido, sino también los sentimientos. Siguiente, escucha con empatía. Poder colocarse en el zapato del otro, entender por qué lo está diciendo, por qué lo dice. Ponerse en ese zapato de otra persona nos ayuda a poder tener menos obstáculos para poder escuchar el mensaje. Ya por último, escucha a través de los ojos. ¿Sí? Podemos escuchar a través de los ojos, observando la disposición de la persona, observamos su gesto. Hay que observar y de esa manera podemos escuchar. Los ojos son una ventana del corazón. Ya por último y casi para finalizar, quiero que recuerden que un hombre de influencia, una persona de influencia es un buen oyente y necesitamos influenciar a este mundo. Necesitamos poder oír, escuchar, no solamente para que nuestro corazón, nuestra vida esté atesorando la palabra de Dios, sino para poder influenciar a un mundo, para que las personas que estén a tu alrededor se sientan valoradas, porque son escuchadas y nosotros apreciamos lo que dice. Entonces, recuerden, una persona de influencia es un buen oyente. Gracias, bendiciones.